Expresidente Andrés Pastrana, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, saludos muy especial a la mesa y a todos los oyentes. Usted es el líder de la conspiración para, en el escenario de Estados Unidos, llevar a la cárcel al presidente Gustavo Petro. A ver, como dice Petro, de que estábamos buscando tumbarlo, él mismo se tumba solo, ¿no? Petro no necesita que estemos tumbándolo los colombianos. A ver, Petro, lógicamente, y el país así lo ha entendido, todos estos hechos por los cuales Petro está en la lista Clinton, Gustavo, son hechos que, como yo he venido insistiendo, primero, un presidente de Estados Unidos no califica como líder de narcotráfico a otros presidentes sin pruebas y evidencias. Esto lo que conlleva, estoy absolutamente seguro, es la posibilidad de un indictment. Segundo, el presidente de los Estados Unidos y en la lista OFCA, ahí está clarísimamente, me imagino yo, Gustavo, tenemos que hacer un análisis con mucha tranquilidad. Recuerde que los hijos o los hijastros de Nicolás Maduro estuvieron presos en los Estados Unidos. ¿Qué confesaron aquí? ¿Cuáles fueron las relaciones o qué posibilidad hay que hayan mencionado a Petro y a gente de su gobierno? No sabemos. Alex Saab estuvo preso en los Estados Unidos. Alex Saab también hizo, y al parecer confesó muchos delitos en Estados Unidos, a pesar de que después se le dio el perdón. Y por último, uno de los temas más graves es que lo dijo aquí una congresista, María Elvira Salazar, se ha dicho en todos los medios que el Pollo Carvajal, el hombre posiblemente de los más cercanos a Nicolás Maduro, también confesó que, si mal no estoy, Gustavo, 20 millones de dólares entraron a la campaña del presidente Petro, y si no están registrados esos fondos, usted sabe muy bien, Gustavo, que hoy la ley colombiana es muy fuerte, que responden penalmente el candidato y su gerente, es decir, que hoy responderían si esa plata no fue declarada y además que se violaron los topes que tiene que investigar la Comisión de Acusaciones, responde directamente el presidente Petro y Ricardo Roa, su gerente y su presidente de Caracol, de Ecopetrol. Expresidente, RTBC habla del clan Moreno al referirse a las palabras del presidente Gustavo Petro, y el presidente hace una mezcla, como siempre, una composición un poco extraña, el empresario, el dedicado a la construcción, con el parlamentario de los Estados Unidos, con el hombre de economía, Luis Alberto Moreno, los hermanos Moreno. ¿Usted habla con ellos? ¿Han tenido reuniones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos con miras a algo que tenga que ver con la libertad o no libertad del presidente Petro? No, es decir, con el senador Moreno, inclusive, yo a Bernie, su familia, usted sabe, Luis Alberto Moreno comenzó a trabajar conmigo desde que creé yo y fundé el noticiero TVO y él era mi gerente. Posteriormente, pues comenzó a trabajar conmigo en la política y fue ministro y fue embajador. Con el senador Moreno no lo conozco, es decir, lo conozco muy pequeño porque su padre fue el director del Instituto de Bienestar Familiar de mi padre y su mamá era posiblemente una de las mejores amigas de mi madre. Entonces esa es una relación familiar que viene de muchísimos, pero muchísimos años en lo que era precisamente Bernardo y Marta Moreno. Nunca he hablado desde que es senador, y creo que antes muy poco hablé alguna vez con Bernardo. Con Roberto tengo mucha relación, además porque es un gran empresario. Es que lo que es Amarillo, a lo que él se refiere, si Amarillo ha sido posiblemente una de las empresas más importantes últimamente de la construcción en Colombia, con otras muy grandes también, pero es que aquí Petro es utilizando la misma estrategia, Gustavo, que es que todo el que hable con un funcionario americano es declarado apátrida por el gobierno, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo. Lo mismo que sucedió en un caso, y perdón que lo pongo atrás de comparación con Ernesto Samper, cuando me culpaba a mí que yo venía al Congreso americano para que le quitaran su visa, para que se certificara a Colombia. Exactamente la mismísima estrategia. Pero aquí al presidente Petro le vamos a decir, y yo se lo reitero desde hoy, presidente, lo que tengamos que hacer por defender la democracia, por defender por nuestro país, por luchar contra el narcotráfico, lo vamos a hacer en Estados Unidos, en Europa y en el mundo, como siempre lo hemos hecho, porque ese flagelo del narcotráfico no lo vamos a quitar. Ya teníamos muy cerca con el fin del Plan Colombia, el fin de la lucha contra la droga, y vamos a continuar trabajando y luchando, especialmente, Gustavo, contra la corrupción.
lo que tengamos que hacer, vamos a hacerlo. Expresidente, en ese escenario de Estados Unidos, usted como analista de la situación, ¿qué cree que le va a pasar al presidente Petro? ¿Cree que hay una posibilidad de una especie de plan para llevarlo a la cárcel de la administración Trump? ¿Cree que el 8 de agosto podría haber un indictment? ¿Cuál es el futuro de Petro frente a Estados Unidos? A ver, yo creo que hay que analizar muy rápidamente 2 o 3 temas. Primero, si verdaderamente el presidente Petro utilizó recursos, o bien en su campaña, como dijo su hijo Nicolás, entraron recursos del narcotráfico, como lo dijo su hermano Juan Fernando, si de verdad obtuvieron recursos del Plan del Golfo, de otros narcotraficantes para obtener el 1,000,000 y pico de votos que le dio la presidencia, y tocaron el sistema americano, Gustavo está en problemas. Si ellos han depositado recursos en los Estados Unidos que no tienen cómo y de qué forma justificar de que entraron al sistema americano, ya eso los convierte en objetivos en los Estados Unidos. Entonces ahí es donde ellos no sabemos qué es lo que está pasando, pero si ellos llegaron a tocar el sistema americano, problemas habrá. A ver, o el secretario de los Tesoros o la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos no mete en la lista Clinton a nadie que no tenga pruebas y evidencias. Y por eso reitero, hay que ver cuáles son esas pruebas y esas evidencias que tienen precisamente los Estados Unidos. Uno no sabe cuáles son las investigaciones, se hablan de que hay 20 funcionarios más, otra gente habla de que hay 100 miembros más del gobierno y amigos de Petro que van a estar en esta lista. Entonces yo creo que sí tiene que estar muy colocado, y esto que está haciendo Petro ahora son estas patadas de ahogado, porque sabe que a partir del 8 de agosto están muchas dificultades, puso en dificultades a su señora, a sus hijos, a su familia, que no van a poder tener ni una tarjeta de crédito, ni cuentas bancarias, ni poder comprar ni siquiera un pasaje, Gustavo, todas estas cosas. Es decir, yo diría que lo de la lista Clinton es una muerte civil que le pasa a cualquier ser humano, y que si él no tiene cómo justificar, serán muchísimos años si puede salir de la lista, mucho dinero, mucha plata, pero lo que hay que saber, Gustavo, es qué y en dónde si hay cuentas americanas, si han tocado el sistema americano, dónde, cómo fue, y si no tienen cómo justificarlos, el problema es mayor. Expresidente, finalmente cuando habló de los Moreno y de usted, el presidente de la República hizo unas aseveraciones calumniosas sobre hechos que no sé de dónde pueda aprobarlos el presidente de la República. Me dicen que un abogado muy cercano a usted, Camilo Gómez, va a adelantar una acción precisamente en restitución de su buen nombre. ¿Eso está confirmado? Claro, a ver, Gustavo, lo que digo yo, una vez más, el presidente Petro viene insistiendo en que mi nombre está en una lista. No sé cuál lista, porque yo no conozco una lista oficial. La única lista que conozco es una que salió del Departamento de Estado, en que yo no estoy vinculado absolutamente a nada. Segundo, aquí hay un tema muy complicado, que es mi nombre. Es decir, el presidente Petro, él no tiene precisamente una frontera, una norma, y se me está metiendo a mí en mi vida privada, con injurias y con calumnias. En la política colombiana, por lo general, siempre hay un respeto, que no nos metemos en la vida privada. La dignidad de la presidencia se respeta. Y el presidente, con injurias y calumnias, a la única isla que él se refiere que fui yo, fue a la isla de Fidel Castro, y creo que era mayor de edad en ese momento. Pero Petro aquí, él ha tomado su decisión, no sabemos cuáles son los acuerdos con su señora, ha cambiado de primera dama, hoy lo vemos nosotros con Linda Yepes en Panamá. Yo nunca me he metido con eso, no sabemos cuáles son los acuerdos de él con su familia, pero la presidencia se respeta, y ese fue un escándalo. Ahí sí hay un escándalo, y por eso yo es que ayer me comunicaba, Gustavo, que el presidente Petro sí tiene que dar explicaciones sobre su vida pública y su vida privada. El pueblo y el pueblo colombiano y el mundo está esperando que nos dé esas explicaciones. Expresidente Pastrana, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo para Caracol Radio. A ustedes muchas gracias.